La verdad es que cuando hablamos de un sexenio es hablar del inicio del cardenismo. O sea, estamos hablando de por allá 1934. Se consideró que un plan político no bastaría simplemente 4 años. Hasta ese momento los presidentes duraban 4 años en el poder. Si ustedes ya han tenido la oportunidad de darse una vuelta ahí a la guía que les presenta, en este caso la UNAM, pues vamos a encontrar que mínimo 3 preguntas sobre sexenios van a venir en su examen. Hay algo que tienen en particular los últimos presidentes, principalmente de Carlos Salinas en adelante. Son tecnócratas. Los tecnócratas ya no son políticos como tal. Son estudiados en universidades extranjeras, principalmente en Estados Unidos. Cada presidente que hemos tenido pues tiene su ideología, tiene sus aportes, claro que sí, cosas buenas, cosas malas, como en todo, pero hoy vamos a centrarnos en los sexenios que más han cambiado la historia de México. Chicos, muy buenas tardes, días, noches, donde sea donde nos estén escuchando. Sean bienvenidos una vez más a su podcast Desafío Universitario. Nosotros seremos el puente para que ustedes arrasen con ese examen de admisión a la universidad, a cualquier universidad que ustedes vayan a presentar examen en este 2025. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes presentando un tema que dejamos pendiente desde varios episodios atrás. Quizá algunos tengan alguna noción o a lo mejor pueden suponer de qué tema es el que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero hoy conmigo está el profesor Rubén Castillo para platicar con nosotros sobre los principales sexenios en México. Profe Rubén, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Val? Me da un gusto estar aquí otra vez contigo y con tu bellísimo público. Pues muchas gracias, profe. Como ya lo mencionamos, también para nosotros es un gustazo tenerlo aquí, porque créanme que no soy la única que disfruta estar aquí platicando y tocando temas tan interesantes sobre la historia de México, pero pues iniciemos con el tema que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, que son los principales sexenios en México, porque estoy segura que así como yo, ustedes también pues le batallamos un poquito en este tema, pero tenemos aquí al experto para que nos diga, profe, ¿qué es un sexenio y cómo apareció en México? Qué interesante pregunta, Val. La verdad es que cuando hablamos de un sexenio es hablar de el inicio del cardenismo. O sea, estamos hablando de por allá 1934. En ese momento se consideró que un plan político, un proyecto político bien planteado, no bastaría con simplemente 4 años. Hasta ese momento los presidentes duraban 4 años en el poder. Un proyecto político tiene que plantearse, tiene que desarrollarse y tiene que consolidarse. Por ello es que 6 años se consideró el tiempo más adecuado, que algunos incluso piensan que están inspirados en los planes quinquenales de la Unión Soviética en ese momento, que era la idea como de echar a andar todo el proyecto de aquel país que en ese momento ya era socialista. Pues dicen, pues vamos a plantear algo que nos permita decir, el proyecto político ya está andando, ya está en marcha y tenga como sentido, ¿me explico? Como que vamos a dejar algo sin terminar como en obra negra, no tiene mucho sentido. Entonces, 6 años pareció ser como el momento justo. Y hay que puntualizar algo aquí, Val, que el sexenio o el plan sexenal no, aunque comienza con Cárdenas, porque es Cárdenas quien ya lo echa a andar, es finales del periodo anterior, que fue el maximato, donde el sexenio comienza a proponerse. ¿De acuerdo? Pero es hasta ese momento donde empieza a hablarse ya de sexenio como tal. Es Cárdenas, sí, el primero que lo echa a andar, es el primer presidente donde su periodo de gobierno duró 6 años. 2 años para plantear el proyecto político, 2 años para echarlo a andar y 2 años para poderlo consolidar. Esa es la idea de un periodo presidencial y de un sexenio como tal, ¿no? Ok, pues muy interesante, profe. Hablando sobre los sexenios y retomándonos para los chicos que vieron nuestro capítulo anterior, donde hablamos de la Revolución Mexicana, hicimos mención también de la Constitución de 1917. ¿Qué tiene que ver la Constitución de 1917, profe, con esta parte de los sexenios?
La Constitución de 1917, mira, Val, sigue siendo vigente. Por ahí, no hace mucho tiempo, hablando con una colega profesora que además es una grandísima abogada, saludos para Daniela Galán, donde se encuentre, me decía precisamente que no es que la Constitución en términos jurídicos, ¿sí? Sociales, ¿por qué no decirlo? No es que no siga siendo vigente, sigue siendo vigente. Se han hecho reformas, cambios, transformaciones. El artículo tercero no es el mismo que el artículo tercero de hoy, siglo XXI. Es como si le hubieras quitado palabras o le hubieras puesto palabras. Tú sabes que en cuestión de leyes, ¿sí? Con que quites una palabra, la muevas tantito o pongas otra diferente, la ley cambia totalmente, se transforma, pero sigue estando ahí. O sea, no ha dejado de tener presencia. En ese sentido, esa Constitución sigue teniendo esos matices, pero también lo que debemos aclarar es que esa sociedad ha cambiado. Cuando surge la Constitución del 17, hablábamos de un México, sí ya un México moderno, pero que aún con grandes desigualdades sociales, con diferencias entre el campo y la ciudad muy marcadas, ¿sí? O sea, si yo te dijera, vamos a ver ahorita una fotografía de la diferencia en los años 70, ni siquiera estamos hablando de los años 30, 40, los años 70, de cómo se veía Ciudad Satélite a cómo la voy a ver hoy, te quedarías así de wow, o sea, casi podrías cara de emoji, porque dirías, ¿qué está pasando? No puedo creer que Ciudad Satélite, que la tenemos aquí a unos minutos, haya cambiado tanto, se haya urbanizado, la mancha urbana se la haya tragado de esa manera, ¿no? Entonces, si tú haces un comparativo de eso, la cuestión social, demográfica, población, sociedad, ha profundizado. Ciudad Satélite surgió precisamente en los albores de los años 70 con una idea para la clase mediera, que ya después ahí discutiríamos si realmente hay una clase media en este país, pero vamos pues, esa era la idea, ¿no?, que se tuvo en un inicio de lugares como Ciudad Satélite. Y obviamente, es decir, Ciudad Satélite para los nuevos ricos, por así decirlo. Hoy así se ve, ¿de acuerdo? Pero en ese momento, incluso nos diría la clase burguesa, la clase que tiene el varo, ¿sí? Nada que ver. Tienes a Lomas de Chapultepec y diferencias con Satélite, pues nada que ver. Son cosas completamente contrastantes. Entonces, ¿a qué punto voy? ¿A qué ese México ha cambiado? A que ese México ha revolucionado totalmente. Es digamos, la Constitución del 17 sigue siendo aplicable porque sigue gobernando a los mexicanos o sigue instituyendo las leyes, manejando las leyes de los mexicanos, pero ella no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros como sociedad. No somos el mismo México de la posrevolución que el México contemporáneo que estamos viviendo hoy, siglo XXI, ¿no? Sí, y vaya que los cambios se notan, y creo que esto va de la mano con los sexenios que vamos a tocar el día de hoy. Si bien ha habido muchos sexenios, la verdad no podría decirle un número exacto. Yo creo que usted sí sabe cuántos sexenios hemos tenido en lo que llevamos de la historia. Pero así como el tiempo ha cambiado, México ha cambiado, los sexenios también fueron diferentes, y sin duda, como usted lo mencionaba, de que se decidió que fueran 6 años los que los presidentes estuvieran al mando del poder, es para seguir una línea de trabajo. Es, bueno, lo que pues se piensa desde esa forma, ¿no? Pero como usted lo dice, hemos cambiado. Cada presidente que hemos tenido pues tiene su ideología, tiene sus aportes, claro que sí, cosas buenas, cosas malas, como en todo. Pero hoy vamos a centrarnos en los sexenios que más han cambiado la historia de México. Empecemos por Lázaro Cárdenas, profe. Este nombre siempre destaca y tenemos una fecha dedicada a este personaje por ¿qué le podemos decir? Como un hallazgo, una aportación muy grande al país, pero pues lo dejo con el profe. Cuéntenos, profe, ¿qué fue el sexenio de Lázaro Cárdenas? Mira, hablar de Lázaro Cárdenas es hablar del fin
del periodo llamado la Reconstrucción Nacional. La Reconstrucción Nacional es lo que viene después de que ya fueron eliminados las facciones en lucha, que villistas, carrancistas, zapatistas, poco a poco fueron siendo borrados del mapa. No quiere decir que los zapatistas hayan desaparecido, ¿no? Al contrario, pasaron a, digamos que, a las guerrillas, digamos, por otro lado, a lo mejor por ahí no es que se disuelvan, sino todavía están luchando, pero no de la manera tan a mayor escala como lo habían hecho con Emiliano Zapata. Entonces, en ese sentido, Lázaro Cárdenas llega al poder, originario de Michoacán, ¿sí? Aparte, le da su estate quieto a Plutarco Elías Calles y lo expulsa del país, lo exilia. Le dice, a mí no me vas a hacer lo que a los tipejos anteriores, ¿sí? A mí no me vas a manejar como si yo fuera tu títere, ¿sí? Lázaro Cárdenas es un chico, sí es populachero, se da sus bañitos de pueblo, por supuesto. Claro. Cuando estaba en campaña era fascinante porque pueblito donde andaba haciendo campaña el señor, ¿sí? Lo veían, de repente desaparecía y así como que sus guardias, ¿dónde anda Lázaro Cárdenas? Ya estaba tomándose un refresco como si nada allí en el pueblito, en la tiendita de la esquina. No sé si nunca has tenido la oportunidad de ir a un pueblito, pero pues es maravilloso porque, híjole, pues la cosa más maravillosa, más hermosa del mundo, porque todo es sencillo. La vida Sí, claro. se detiene en el campo, ¿no? Entonces, eso hacía Lázaro Cárdenas, se daba sus bañitos de pueblo. Pero aparte, Lázaro Cárdenas tiene una política muy de tendencia de corte que le vamos a llamar, esto se conoce de esa manera, como populismo, ¿no? Okay. Que fíjate que muchas veces han querido como decir que Lázaro Cárdenas era socialista. No precisamente como tal, porque el socialismo es otra cosa, que ojalá ya tengamos oportunidad de hablar en otro programa, pero a mí me impresiona a veces cómo Lázaro Cárdenas, que cómo lo amaban, porque sí supo ganarse el amor de la gente, a tal grado que, por ejemplo, hasta los indígenas, algunos lo llamaban Tata Cárdenas, que es una manera de hablarle cariñosamente a tu padre, ¿no? Entonces, verlo de esa manera es decir, este señor es el bueno, este señor sí nos va a ayudar, sí nos va a sacar del hoyo en el que estamos metidos después de toda esa revolución armada, de toda esa rebelión armada que había pasado por el país. Entonces, vamos pues que en un momento dado, cuando pues Lázaro llega al poder, Cárdenas llega al poder, conforma un grupo político que primero empieza a pensar los intereses de la nación por encima del interés extranjero. A mí no me importa lo que piensen. A diferencia, tú te acordarás en otro programa que hicimos, que hablábamos de Madero, que fue como muy, muy un blandengue, porque no supo tener decisión fuerte. Pues Cárdenas dijo, me vale una pura y dos con sal, si lo que quieren es guerra, pues guerra van a tener. Me importa mi nación. ¿Por qué? Porque lo que interesa es fortalecer a México hacia adentro. Ya después podemos crecer hacia afuera. Pero primero es fortalecernos por dentro. Esto es como ir a clases de yoga, ¿me explicó? Primero fortaleces tu mente y luego fortaleces tu cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Lázaro Cárdenas, pues, empieza a pensar, expropiar el petróleo. El petróleo es de la nación. Esto ya se había intentado desde Venustiano Carranza, pero Venustiano Carranza tenía otra tendencia, ¿no? Él pensaba las cosas desde otra perspectiva. Lo que está pensando Lázaro Cárdenas es en decir, no, vamos a hacerlo ya oficial. Y el 18 de marzo de 1934 es donde dice ya Lázaro Cárdenas, ¿sabes qué? Ya el petróleo le tiene que pertenecer ¿cómo decirlo? Al pueblo, a la nación, ¿no? Las empresas extranjeras, que son las que extraían el petróleo, ¿sí? Con, aparte, trabajadores mexicanos, pues eran mal pagados, no tenían contratos, si se rompían un brazo, una pierna, nadie los cubría, ¿no? Y entonces estas empresas extranjeras, que normalmente eran estadounidenses, holandeses, franceses, en un momento dado
estas empresas, estos empleados se van a ir a huelga, ¿no? Y lo que pedían era un contrato colectivo de trabajo, que se mejoraran sus condiciones. De esa manera, pues entendemos por qué en un momento dado Lázaro Cárdenas dice, ya estuvo bueno, ¿no? Ujú. Ya estuvo bueno, vamos a ver la manera, pero pues no vamos a seguir ahí. Quiero corregir, nada más un dato, la expropiación no fue en 1934, fue en 1938. 18 de marzo de 1938 es el momento en el que se hace la expropiación. Y además la educación también tuvo un cambio, ¿no? Ujú. Los libros de texto de la época hablan un poquito de un matiz un tanto socialista, ¿no? Ok, sí. Empiezan a hablar, es curioso, por ejemplo, cuando hablaban del periodo de los mexicas, los libros de texto, si tú los revisas de la época, hablaban de que la lucha del proletariado contra el burgués y el burgués, y como que, ¿por qué está hablando de proletariado y burgueses en una época mexica? Ajá. Que eso no existía, pero así hablaban los libros de la época, ¿no? De hecho, una gran historiadora llamada Josefina Zoraida Vázquez, toda una autoridad en la historia de la educación, ¿sí? Hablaba esto precisamente, ¿no? Decía, pues el señor como que lo que quiere es eso, ¿no? Atraer al pueblo, o sea, lo que quiere es que el pueblo, pero eso no es socialismo, eso se llama populismo. Y ha sido eso pregúntale a nuestros presidentes actuales, Ujú. ha sido una política de gobierno que les ha sido muy efectiva, no solo al gobierno mexicano, sino a la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Sí, claro, y lo podemos ver cómo es que somos muy afines a aquellos que se ponen, por así decirlo, en nuestros zapatos. Pero le quiero preguntar algo, profe, y esto va para los chicos que a lo mejor van a presentar examen para el poli. Lázaro Cárdenas es quien crea el Instituto Politécnico Nacional, ¿es correcto, profe? Es correcto, claro que sí. En el año de 1936 se fomenta el estudio de las ciencias naturales, de la técnica. Necesitábamos técnicos. Por eso recordarás la famosa frase, el emblema, el eslogan, o llámale como tú quieras, del Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria. Por supuesto, y entonces en ese sentido, saludos a todos mis amigos que son egresados del Politécnico, que tengo maravillosos amigos de ahí, ¿sí? Funda este famoso Instituto Politécnico Nacional porque urge atender las ciencias naturales y la técnica. Necesitamos técnicos en este país. Entonces, si tú te acordarás, pues en un momento dado, cuando seguramente a ti te tocó el famoso Comipems, que ya va a ser extinguido, Es correcto. este famoso Comipems que te decía, pues si entras, por ejemplo, a las bocas, que son la boca Ajá. 8, la boca 2, la boca 3, todas estas, vas a salir con un título de técnico, Técnico. o entras al CETIS, o entras al CEBETIS, todos estos, ¿no? Entonces, Ujú. te da un título de técnico. En ese momento urgía mucho atender ese sector que estaba muy desprotegido. Entonces el Instituto Politécnico surge de ahí en 1936, pero no fue la única. En ese periodo del gobierno de Cárdenas también se funda el Instituto Nacional de Antropología y el Colegio de México, ¿no? Instituciones de renombre hasta el día de hoy y que significan desde esa perspectiva también el impulso de las humanidades, para quien acuse al pobre de Cárdenas de decir que solamente a los técnicos y a los ingenieros benefició. No, para nada. Claro que no. También las humanidades se vieron beneficiadas en este periodo y eso gracias a el exilio español, porque en ese momento estaba la Guerra Civil Española y muchos españoles huyeron de esa guerra civil y Ujú. huyeron del gobierno fascista que se estableció en aquel país y se vinieron para acá a México. Cárdenas les abrió las puertas y les dijo, vengan para acá. Los abrazo porque de alguna manera pues siento esta situación que están viviendo y eso impulsó mucho las letras y obviamente también las humanidades aquí en nuestro país, ¿no? Mire, y vaya, qué interesante es conocer esta parte de la historia y pues como les digo chicos, supongo que esta pregunta viene para los chicos del Poli, entonces cáchenla. Y al igual también traemos una pregunta que ahí navegando, investigando, preguntando, revisando sus mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Si no nos siguen, síganos, estamos como Desafío Universitario de Curso CIE y encontramos a una personita que nos hizo llegar una pregunta.
que decía, el impulso a la petrolización del país y la apertura del sector turístico a los capitales privados fueron acciones de... Díganos usted la respuesta, profe, para que allí en casita la anoten y la tengan muy en cuenta para el día de su examen. Sí, claro que sí, Val. Fíjate que vamos a saltarnos un poquito los sexenios. Ujú. El México contemporáneo, el México del que estamos hablando, de 1940 hasta el año 2000 y tal vez hasta nuestros años, ¿no? Hasta estas épocas que nos está tocando vivir. Es un México que se fue consolidando con las instituciones. Surge el PRI. El PRI, que su antecedente está en el Partido de la Revolución Nacional Ujú. y después se transformará en el Partido de la Revolución Mexicana y finalmente tendrá una tercera y última transformación, el Partido Revolucionario Institucional. Lo que se buscaba al crearlo de la mano de Plutarco Elías Calles es abrazar a toda la gran familia revolucionaria. Todos los que habían participado en la revolución, por lo menos los que habían salido beneficiadas de ella, que Ujú. principalmente había sido el grupo sonorense, era eso, que las instituciones mantuvieran a la raya a los líderes regionales, a los caciques de los estados de la República, que de esa manera las instituciones se fortalecieran, lograran así surgir estos primeros partidos, ya más tarde el PAN, ya mucho más tarde en los años 80 el famoso PRD y hoy, bueno, pues ya no hablemos de más partidos porque hoy estamos pintados de varios colores con respecto a partidos. Por eso se dice que México es un país pluripartidista y al mismo tiempo multipartidista, a diferencia de la historia estadounidense donde hay dos partiditos, Ujú. demócrata y republicano. Su historia es diferente, su desarrollo es completamente diferente. Pero eso México, en estas luchas, en estas ideas de facciones, hay tantos partidos políticos, pero el partido que te decía yo estuvo al mando del país, el PRI. En Ujú. unos inicios ya te había dicho los nombres, pero más tarde, ya les digo, ya años más tarde, en los años 70, ya hablamos de un PRI desgastado, ya gobernado por muchísimos sexenios. Ujú. Ya es momento de que haya un cambio, pero no se deja sentir ese cambio. El movimiento del 68, que tú recordarás, sucede durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz Ujú. y la matanza de Tlatelolco. Pregunta de examen, chicos. Ahí estamos hablando, es como la cumbre, es como cuando tu mamá o tu papá cuando eras niño te da, tú estás de terco y de necio y Ujú. empiezas a hacer tu berrinche y te da tu estate quieto. Ya Sí. me hartaste, ya me cansaste. Eso es la matanza de Tlatelolco, el darle su estate quieto a la gente y el decirle, ya me hartaron. Es brutal, por Claro. supuesto, pero al mismo tiempo de ese movimiento salió el verdadero y real malestar de la sociedad. Yo ya les había comentado en un programa anterior, cuando hay síntomas de ese tipo, Ujú. es que hay una crisis social muy fuerte y algo se está echando a perder dentro de la casa. Entonces, definitivamente el PRI se empezó poco a poco a echar a perder. Y de esa manera, lentamente, en ese sistema corrupto, en ese sistema represor, ¿sí? Comienza poco a poco a surgir esta idea de vamos hacia la diferencia, hacia la democracia, hacia la apertura. Y entonces llegamos a los años 70 Ujú. y nos gobierna en ese momento un presidente llamado José López Portillo. Entonces José López Portillo, ay, que aparte, la verdad es que su gobierno me parece la caricatura más grande de México, porque en serio que da risa. El señor se le ocurrió decir que el petróleo iba a salvar a México, que él iba a defender el peso como un perro, que él iba a lograr eso que no habían logrado los gobiernos anteriores. El señor no tomó en cuenta que palestinos e israelitas en el Medio Oriente ya se estaban peleando y disputando por el territorio, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, ya hablaremos de eso después, pero él pensaba que se podía convertir con el contexto, no pensó en el contexto internacional, Ujú. pensó que el petróleo se iba a convertir en la salvación de México y apostó todo por el petróleo. Y oh, sorpresa, los precios del petróleo suben. Entonces eso viene en detrimento de nuestro país y viene Ujú. en detrimento de México.
Eso es la petrolización, el querer que toda la economía se concentre en un solo ramo económico. Y eso es un terrible error que pueden cometer los gobiernos mexicanos. Querer que la economía, buscar que la economía se concentre en un solo sector. De ahí que se vinieran fuertes crisis para México después, antes y después, por supuesto, del sexenio de López Portillo. Es muy interesante conocer cuáles son los eventos importantes de cada uno de estos sexenios. Para nosotros es una de mis frases favoritas. Quien no conoce su historia, pues tiende a repetirla, ¿verdad, profe? Entonces, creo que cada uno nos ha dado aprendizajes, nos ha aportado de alguna u otra forma al país. Y como ya hablamos, ya nos fuimos un poquito a la parte de los años 70, tocamos un poquito de la matanza de Tlatelolco y todo. Pero, ¿qué otro presidente usted, profe, cree que sea importante tocar en este podcast, en este episodio, para los chicos que pues van a presentar su examen? Porque si ustedes ya han tenido la oportunidad de darse una vuelta ahí a la guía que les presenta, en este caso la UNAM, pues vamos a encontrar que mínimo 3 preguntas sobre sexenios van a venir en su examen. Entonces, ¿con qué otro presidente le gustaría comenzar, profe? Ya hablamos de, como le dije, Lázaro Cárdenas, López Portillo. ¿Quién más podría aparecer en esta lista de sexenios? Hay algo que, es que es fascinante porque me recuerda mucho al año 2012 cuando gana Peña Nieto las elecciones, que por cierto se las gana a López Obrador. Peña Nieto hablaba de un nuevo México. Yo me acuerdo mucho de sus spots publicitarios y de sus campañas. Es un nuevo México, vamos a renacer, vamos a ser diferentes, vamos a cambiar. Pero era curioso que algunos de estos spots, el fondo eran las pinturas, los murales de los grandes muralistas, Diego Rivera, José Clemente Orozco, ¿no? Y esos murales son de la Revolución. Y el PRI nace de la Revolución y es hijo de la Revolución, es fruto de la Revolución. Entonces, ¿de cuál PRI nuevo me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Y eso es fascinante porque, por ejemplo, hablar de López Obrador es igual. Él perteneció al PRI. Entonces, ¿de qué PRI nuevo me estás hablando? ¿De qué va a cambiar? ¿Qué va a ser diferente? Fíjate, empezaron en los años 20, por ahí, cuando poco a poco se fue consolidando el partido único, ¿no? Y después llega de repente ¿cómo se llama? Los años 80 y nos acercamos a un PRI que se está debilitando. ¿Cuál es su posición frente al mundo? ¿Cómo lo ve el mundo a México? Eso es muy interesante. Por favor, Val, te pido por favor para el siguiente programa, date a la tarea de buscar cómo nos ven los extranjeros, cómo nos miran desde esa óptica externa a nosotros. Bueno, como siempre aparecen las imágenes, somos con chanclitas, un sombrero y un huipil, un jorongo. No quiero abrir debate ahorita sobre la famosa película de Emilia Pérez, pero bueno, está bien. No me interesa ahorita abrir este debate sobre eso, ya lo haremos después. Claro, profe. Pero esos últimos 3 presidentes del PRI están muy remarcados por cómo es México, ¿no? Tienes a Miguel de la Madrid, tienes a Carlos Salinas de Gortari, tienes a Ernesto Zedillo, que son los últimos 3 presidentes del PRI. Un PRI ya debilitado, un PRI que está dando patadas de ahogado, un PRI de 1982 al año 2000, donde está completamente ya, necesitamos políticas que nos integren al mundo, que comencemos a formar parte de un mundo globalizado, donde necesitamos participar de las grandes decisiones, porque ya se estaban tomando grandes decisiones a nivel internacional. La Unión Europea ya tenía pocas décadas, pero ya las tenía de haber surgido. Entonces, ya tenemos que ser parte de ese mundo. Y entonces, en ese momento, la política neoliberal entra en juego. ¿Qué es la política neoliberal? Pregunta de examen, jóvenes. Es un sistema económico en el cual se recomienda la apertura total a la inversión extranjera. Es decir, que se permite el flujo de mercancías y capitales. Pero con esa apertura, los gobiernos, o sea, hablando por ejemplo del caso de México, no deben intervenir en
en la economía. Es decir, como retomar un poco ese liberalismo del siglo XVIII, XIX, rescatarlo, ¿sí? Y que el gobierno, el Estado no intervenga, ¿sí? En los países subdesarrollados, ¿no? Como es el caso de México, esta práctica provoca retroceso económico. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no hay igualdad. Para poder llevar a cabo un avance económico, tiene que eliminarse la barrera y desigualdad social que existe dentro de. ¿Me explico? Entonces, el Estado no puede regular, no debe regular los aspectos de la economía, ¿sí? Prefiere que todo se convierta como, ¿cómo decirlo? El Estado nada más va a checar lo de las leyes, a vigilar que se cumplan, hasta ahí. Pero el mercado, en términos económicos, no debe ser controlado. Él solito puede lograr regularse. Y entonces estamos hablando de un periodo en el que para mí, porque trasciende, porque soy de la época, ¿sí? Empieza a traer cambios muy profundos. Las paraestatales, las instituciones, empresas, corporaciones que pertenecían al gobierno comienzan a ser vendidas, ¿no? Ferrocarriles Nacionales Mexicanos, Teléfonos de México y muchas otras comienzan a ser vendidas a la banca privada, a la privatización. ¿Me explico? Y por eso es que empezamos a ver muchas marcas nacionales comienzan a desaparecer. Tú, a lo mejor ya no te acuerdas, tú eres muy joven, pero existía una marca de chocolates. Yo creo que tú la conoces mucho hoy con el nombre de Carlos V. Ah, sí. Pero esa le pertenece a Nestlé. Pero en aquel entonces, estos primeros chocolates se hicieron por una chocolatera ya desaparecida llamada La Azteca, ¿sí? Esa famosa Azteca, ¿sí?, terminó vendiendo a los privados, ¿sí? Comenzamos a ver llegar a muchas empresas privadas, ¿no? Antes, pues existían, por ejemplo, las instituciones las empresas que se dedicaban a la comida rápida en México, pero eran locales. Como ir a comprar una hamburguesa en el puestecito. Había locales, comienzan a ser vendidas, comienzan a surgir el McDonald's, el Burger King, todo eso, pero comienza a llegar a México. Entonces el neoliberalismo dio eso, la apertura de esta privatización, de que comienza a participar las manos privadas en eso. Pregúntele al señor Carlos Slim, por algo hoy es el pesudo de pesudos aquí en este país y por algo pues está en la revista Forbes y por algo pues el señor está presente en el mundo y empezó de alguna manera esta parte de su riqueza se hace muy poderosa en este periodo del neoliberalismo y con ello también entramos al mundo globalizado, ¿sí? Entramos al mundo de ¿quién es México? ¿Qué es México? ¿Sí? Entonces, por eso hoy existe una fuerte preocupación de una parte del sector de la población porque dice, como que nos hemos diluido en medio de la globalización, como que ya no somos mexicanos. ¿Y quién es el mexicano hoy por hoy? El mexicano parece que es cosmopolita y habla Spanglish y ha adoptado mucho lo que se llamaba en aquel entonces de los años 30, la American Way of Life, ¿no? Eso es una realidad y creo que chicos que sean como de mi generación, de mi rodada, dirían por ahí, creo que nos hemos dado cuenta de cómo nos llegamos a empapar un poquito de todo lo que fue, y si no es que pues vivimos gran parte y seguimos viviendo parte de lo que es esta globalización. Y ahorita que lo menciona, profe, que es la apertura a que lleguen empresas extranjeras a México, hay un tratado que, si mi memoria no me falla, se reformó en estos años su nombre, pero en su tiempo fue conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ustedes recordarán, lo firmamos México, Estados Unidos y Canadá. Esto, como ya nos comentó el profe, con la intención de tener un flujo de mercado pues entre estos tres países. Y este tratado lo menciono, profe, porque encontramos allí una preguntilla que viene en el examen, que nos dice que quién firma el Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como el Telecán, y más aparte reforma el artículo 27 y aparte pues también hace énfasis en el artículo 130 de la Constitución sobre la personalidad jurídica de la Iglesia. Pero aquí juega un juego muy, muy interesante esta pregunta, porque como usted nos los mencionó, este periodo de globalización, pues encontramos a Gortari de la Madrid
y Zedillo. Y a la hora de que tú lees esas preguntas y ves las respuestas que vienen en pues para que elijas, te quedas así como de chin, pero estos tres forman parte de. ¿Cuál es la respuesta correcta, profe, a esta pregunta para que los chicos no se nos norten con estos tres presidentes que forman parte de la globalización? Mira, aquí al hablar de la globalización vamos a establecer diferencias, ¿no? Hay algo que tienen en particular los últimos presidentes, principalmente de Carlos Salinas en adelante. Ujú. Son tecnócratas. Los tecnócratas ya no son políticos como tal. Los tecnócratas son, como se les va a conocer, son estudiados en universidades extranjeras, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Ok. Entonces, al ser estudiados en Estados Unidos, tienen una visión completamente diferente. No piensan de la misma forma que habían pensado los presidentes de sexenios anteriores. Estamos entrando en ese momento de la historia de México, en un momento de cambios muy importantes. Ya está un PRI desgastado, se está comenzando a privatizar México en términos económicos, pero algo que desde que se firma el famoso Tratado de Libre Comercio para América del Norte, o mejor conocido en ese momento como TLCAN, y hoy llamado TEMEC, lo que pretendía era México lo que quería. Fíjate, lo que quiere cada quien, Ujú. porque ni siquiera es lo que quiere todos en conjunto, sino lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Canadá y lo que quiere México. ¿Qué es lo que quería México? Entrar a competir a los grandes mercados, ¿sí? Estar compitiendo con Unión Europea, con los países de la cuenca del Pacífico, los países asiáticos que forman parte de ese bloque comercial, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, México, Canadá, tenían que eliminar, o sea, lo que se pretende es eliminar de forma inmediata los aranceles, las tarifas comerciales en común, ¿sí? Ujú. Pero al mismo tiempo se inicia un comercio libre, ¿sí? Es decir, que los productos que entren entre nosotros, somos amiguis, los tres países, y vamos a buscar que como amiguis se acabe la competencia entre nosotros y que podamos comprar productos mucho más accesibles, ¿me explico? Pero al mismo tiempo se le hace una petición a México y es una petición que se mantiene hasta hoy. Termina con tu desigualdad, disminuye la pobreza, debes tener un crecimiento económico medianamente acelerado de tal porcentaje anualmente, cosa que se ha dado relativamente hasta el día de hoy. ¿Me explico? Por eso siempre se pone hasta el día de hoy en juego si México continuará o no continuará en ese famoso Tratado de Libre Comercio, hoy llamado TEMEC, Tratado Canadá, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Pero en ese sentido, llegas a un Miguel de la Madrid, ¿qué le toca enfrentar? El inicio de la globalización, el inicio de la política neoliberalista, pero además un terremoto del 85, ¿sí? Le toca un devastador y aparte todavía se da el lujo el señor de no aceptar la ayuda extranjera. Le vamos a apoyar, le dice el extranjero, con maquinaria para que ayude a encontrar, a rescatar a la gente. No, 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 nosotros contamos con todo. Maravilloso, México es un paraíso. Nosotros tenemos todo. El orgullo, la vanidad, la posición política, todo, llámale como tú quieras, pero el señor no quiso. Entonces, el sexenio de Miguel de la Madrid agudizó más la crisis, ¿sí? Una crisis que ya venía con López Portillo desde antes por la cuestión que ya te había mencionado. Ujú. Llegamos al sexenio de Carlos Salinas y es un sexenio muy discutido. Llega en 1988 su sexenio, que habría de durar hasta 1994, porque son 6 años. Y entonces Carlos Salinas trae otra perspectiva, pero aparte no, vamos pues, lo que busca la firma del TLC es lo que te había comentado, pero también busca legitimar, porque no había llegado de forma limpia a las elecciones. Según esto, antes de que existiera el famoso INE y su antecedente, el IFE, etcétera, etcétera, pues las famosas elecciones las realizaba el gobierno, son los que organizaban todo.
Pero resulta que en 1988, cuando fueron las elecciones para nuevo presidente, se propone Cuauhtémoc Cárdenas, que es el hijo de Lázaro Cárdenas, se propone, y por ahí otros, se proponen, y resulta que se cae el sistema. Curiosamente dicen, se cayó el sistema. Y entonces se cayó el sistema y entonces iba ganando, antes de que se cayera el sistema supuestamente, pues iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas. Pero de repente cuando ya el sistema regresa, ya va ganando Salinas, ¿no? Entonces, pues Salinas gana, pero de una manera muy, muy sucia, ¿no? Y de ahí viene el surgimiento del famoso PRD, de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas y la famosa izquierda, ¿no? Es como surge la famosa izquierda en México. Y si alguna vez tuvimos izquierda, ¿no? Y el asunto es que aquí hay que tomar en cuenta algo, Val, ¿sí? Llega, además, Salinas dicen, tengo que legitimar porque nadie va a creer en mí, ¿no? Entonces comienza a rescatar figuras, por ejemplo, en términos históricos como Porfirio Díaz. Por eso en su periodo se hizo la famosa serie producida por Televisa, El vuelo del águila, donde se hablaba de Porfirio Díaz. O sea, él rescata la figura de Porfirio Díaz como decir, yo también, yo soy un reformador, yo voy a llevar al progreso a México. Entonces, la firma del TLC, la separación iglesia-estado se reafirma nuevamente, todo con la intención de decir, Salinas, yo soy el bueno, yo voy a llevar a México más allá de sus límites. Entonces, hacia marzo de 1994, cuando ya nos acercamos a nuevas elecciones, la sociedad mexicana se estremece ante el asesinato de un Colosio, ante el asesinato de un candidato presidencial, ¿sí? Uh-huh. Los partidos de oposición detienen todas sus campañas, ¿de acuerdo? El proceso electoral se va a reactivar más tarde y pues por cuestiones de legalidad, Salinas de Gortari va a designar a Zedillo como coordinador de la campaña de Colosio, ¿no? Y curioso, más tarde se va a convertir en el nuevo presidente de México. Y ya como presidente de México, este Zedillo, pues va a continuar la privatización, prácticamente la privatización ya termina de desarrollarse en su última etapa con Zedillo. Se rompe, había hasta ese momento un imaginario político que hablaba de que el expresidente y sus familias eran intocables. Se arresta al hermano de Salinas, su hermano Raúl Salinas, por cuestiones de corrupción y robo. Y además también se rescata a los bancos a través de algo que se va a llamar FOBAPROA, ¿sí? Que esto suele ser una pregunta de examen. Se reduce el gasto público y se concluye la firma del TLC. Pero ya para ese momento hay un PAN que cada vez va ganando más terreno. Y tienes a un Vicente Fox, que por cierto, ¿sí?, no es netamente mexicano, sí, pero no, pero sus raíces no son totalmente mexicanas, pero ya se permitía a los presidentes, o más bien a las figuras públicas, políticas, si querían participar de la política, a todo mexicano que tuviera una ciudadanía mexicana, pero que aunque realmente no fuera totalmente mexicano, o sus raíces no fueran totalmente mexicanas, poder acceder a eso, a un tipo de puesto como ese, ¿no? Entonces, la llegada de Vicente Fox en 2000 no es gratuita, es una transición política que durará décadas. Para culminar en julio del 2000, la llegada de Vicente Fox Quesada es un proceso que llevó décadas, muchas décadas, pero que se concluye así, con lo que se va a conocer como la era de la nueva democracia para México, ¿no? Wow, pues en tan pocos minutos, ¿cuántos sexenios avanzamos recorriendo pues sus hallazgos más importantes durante su tiempo de gobernarnos? Y siempre es un placer, profe, escucharlo, que nos comparta sobre la historia, porque nos las comparte de una forma muy diferente, que esto se los hemos dicho a los chicos, no solamente para la materia de historia, no memoricen las cosas, traten de entenderlas, disfrútenlas, encuéntrenle, no sé, esa relación que tienen los temas, como ahorita lo veníamos hablando, como si lo vieron en el episodio anterior, hablamos de Revolución Mexicana, cómo se liga ahora la Revolución Mexicana a estos sexenios, y nada más para quitarnos de la duda, profe, y ya finalizar. Entonces, ¿con quién quedamos que firma el Tratado de Libre Comercio?
con Canadá y con Estados Unidos. Entonces, chicos, anótenlo, vuelvan a revisar el podcast porque créanme que el profe nos da muchísimas preguntas y respuestas para su examen de la UNAM. Profe, ¿algo más que quiera compartirles a los chicos? ¿Tips? No lo sé. Pues simplemente que primero, número 1, no memoricen. No memoricen, por favor, estudien con tiempo, armen su plan de estudio, ¿sí? Creo que la memoria solo es apenas el menos del 10% del total del conocimiento histórico y lo que más importa es el análisis, el establecer relaciones, el decir, este presidente con esto, este presidente con aquello. Tal vez cuando lo ves así, no te cuesta tanto trabajo y llevar tanta información dentro de la cabeza. Y pues mucho éxito y mucha suerte para todos. Y por supuesto, pues aquí seguiremos. Y si me siguen invitando, con todo gusto vendré.